Desde las cajas fuertes olvidadas, llenas de plata y billetes de $100, hasta un ovni oxidándose en un búnker abandonado, nuestro mundo está literalmente repleto de hallazgos que parecen escenas de una película de ciencia ficción. Bajo el agua, en la jungla, en el desierto y justo bajo nuestros pies, la gente se topa por casualidad con cosas que rompen por completo la imagen habitual de la realidad. Hoy en Top Facts vais a ver hallazgos increíbles que sacudieron a todo el mundo. Mirad hasta el final, porque cuanto más avancemos, más interesante se pondrá. Os deseo un agradable visionado. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué ocurre cuando el tiempo se detiene durante décadas dentro de un hangar olvidado? Exploradores urbanos se toparon por casualidad con todo un tesoro de automóviles retro, perfectamente conservados bajo una gruesa capa de polvo. Estos coches clásicos, algunos incluso de mediados del siglo XX, se han quedado congelados en el tiempo, como si fueran piezas de un museo cerrado. La colección es tan única que incluso para los millonarios sería extremadamente difícil reunir un conjunto similar de vehículos raros. En una mansión abandonada que en su día perteneció a un cártel de la droga, buscadores de tesoros con detectores de metales encontraron dos enormes cajas fuertes enterradas en el patio. Para sacar a esos monstruos hubo que recurrir a maquinaria pesada. Dentro había un auténtico tesoro criminal, un arsenal de armas, raras piezas antiguas, montones enteros de hojas con contraseñas y códigos, así como monedas de oro y pesados lingotes de oro. Además, los fajos de efectivo empapados y hinchados por el agua mostraban de forma muy clara la cantidad de dinero sucio que se escondió alguna vez en aquel lugar. Durante la exploración de una casa abandonada con un detector de metales, estos chicos perforaron el suelo y se toparon con un enorme escondite oculto que había estado allí escondido durante muchos años. Bajo una tabla podrida se abrió la vista a todo un tesoro. Una urna llena de monedas antiguas y fajos de billetes escondidos, como si su dueño pensara volver, pero nunca regresó. La historia empieza a cobrar vida cuando el detector de metales se activa y realmente atrapa Zoro. Igual que este afortunado, que desenterró un artefacto de 200 años. Dentro se encontraba una rara medalla alemana de plata, emitida en honor al discurso del Kaiser Guillermo II en el Reichstag en el año 1914. En medio de un desierto interminable se encuentra un avión abandonado de la Marina de los Estados Unidos de los años 1950, muy lejos de cualquier aeródromo. Cómo llegó a un lugar tan remoto sigue siendo un misterio incluso para quienes lo encontraron. Un día normal con un detector de metales puede convertirse fácilmente en un trabajo para los investigadores. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando sacaron de un barro turbio una pesada caja fuerte cerrada. Cuando la abrieron, dentro encontraron una pistola cargada y un manojo de billetes empapados por el agua. Todo apunta a que la caja fuerte fue arrojada al agua simplemente para ocultar las huellas de algún antiguo delito. Los investigadores encontraron uno de los últimos remolcadores de ruedas que quedan en el mundo, el PS John H. Amos. Es una embarcación de 33,5 metros de eslora y un peso de 202 toneladas, construida en Escocia en el año 1931. Todavía conserva las palas de madera de sus ruedas, la caldera de carbón y los mandos en la cabina de gobierno. Todo eso ha sobrevivido casi un siglo y se ha conservado de manera casi milagrosa. Cuando una fuerte sequía dejó al descubierto el fondo del embalse Lady Bower, el nivel del agua descendió hasta valores mínimos récord, y entonces, desde debajo del agua, apareció un secreto increíble: las ruinas sumergidas de dos pueblos enteros que quedaron bajo el agua en los años 1940 durante la construcción del embalse. Los investigadores descubrieron estructuras muy bien conservadas, antiguos pilares ferroviarios,
estaciones de bombeo, vigas de puentes y construcciones de la época de la Segunda Guerra Mundial esparcidas por el fondo emergido. Antiguas leyendas hablaban de los tesoros de una tribu rica, pero nadie esperaba que la historia resultara ser tan literal. Con la ayuda de un detector de metales, un cazador de tesoros encontró un muro de ladrillo tras el cual se escondía una habitación subterránea repleta de artefactos. Dentro había urnas en forma de animales, vasijas grabadas y un enorme cofre de piedra lleno de joyas hechas de diversos metales preciosos. Pero lo principal eran las ollas, llenas hasta el borde de monedas antiguas. Preparaos para encontraros con un gigante al lado del cual un tiranosaurio parece casi una mascota doméstica. Un agricultor en Argentina descubrió los restos de un coloso que se considera oficialmente el animal más grande que jamás caminó por tierra firme. Este gigante prehistórico alcanzaba aproximadamente 40 metros de longitud y se elevaba hasta unos 20 metros de altura, como un edificio de 7 plantas. Pesaba alrededor de 77 toneladas, aproximadamente como 14 elefantes africanos adultos apilados en una sola montaña gigante. ¿Sabéis qué? Resulta difícil incluso imaginar cómo podía moverse. En el estado de Rhode Island hay un mausoleo en ruinas que con toda justicia puede llamarse uno de los lugares abandonados más escalofriantes. En el suelo todavía yacen restos humanos y prótesis dentales. A pesar de los reportajes en las noticias y la indignación de los vecinos, hasta ahora prácticamente nadie se ha encargado de asegurar este lugar de enterramiento profanado, donde muchos ataúdes siguen simplemente abiertos. La lista de nombres de las personas que aún reposan aquí parece una auténtica lista de fantasmas. En la lejana soledad de la Australia profunda, los lugareños descubrieron un enorme fragmento chamuscado de basura espacial. Resultó ser parte de un cohete chino que sobrevivió a la entrada en la atmósfera. El fragmento de 3 metros aún humeaba cuando lo encontraron. Cayó después de separarse de un satélite. Se podría decir que la carrera espacial literalmente le cayó a alguien en el patio. Yo soy Venom. En una de las cuevas de Krabi, Tailandia, los turistas descubrieron un enorme esqueleto que parecía como si una criatura gigante estuviera luchando contra una serpiente con cuernos. El vídeo se difundió al instante por internet, pero la verdad resultó ser mucho más tranquila. Es una instalación artística de gran tamaño, creada basándose en las leyendas y el folclore locales. Décadas después, el legendario tanque T-34 fue finalmente sacado de su tumba acuática, en una de las operaciones de rescate de maquinaria más impresionantes que se hayan grabado nunca en vídeo. La máquina de 30 toneladas, perdida durante los combates de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en el año 1944, se conservó milagrosamente gracias al agua fría y al fondo limoso. Y lo más sorprendente es que, después de limpiarlo y repararlo, los expertos suponen que el motor diésel del tanque podría, teóricamente, volver a ponerse en marcha incluso después de casi 80 años. ¿Cómo reaccionaríais al ver en el agua una estrella de mar metálica gigante? Una misteriosa estructura circular de 8 brazos fue encontrada cerca de la costa de Rhode Island y dejó desconcertados tanto a los lugareños como a los expertos. Tiene piernas de acero y una parte superior de hormigón. Según los especialistas, se trata de una parte de un antiguo sistema oceanográfico de monitorización. Los investigadores descubrieron petroglifos tallados directamente en una pared de roca vertical. Estos dibujos son el intento de la gente de una civilización antigua de contar su vida, sus acontecimientos y su fe. Los grabados han sobrevivido más de 2000 años, soportando lluvia, viento y sol, y aún se pueden leer con claridad. Imaginad que vais conduciendo junto a un bosque y de repente veis un barco.
Una embarcación de 15 metros se alza misteriosamente abandonada justo en el bosque, casi al borde de la carretera. Parece tan fuera de lugar que da la impresión de que simplemente fue teletransportada desde algún puerto. Bajo las montañas de China, los investigadores descendieron a un enorme sistema de cuevas con formaciones naturales increíbles, salas gigantescas en las que del techo, de más de 100 metros de altura, cuelgan enormes estalactitas, mientras del suelo se elevan poderosos estalagmitas. Este mundo subterráneo, esculpido por el agua durante millones de años, parece otro mundo, casi extraterrestre. Buzos que buscaban tesoros en el fondo del mar Caribe encontraron aquello con lo que sueña cualquier buscador de tesoros: un auténtico cofre del tesoro. Yacía en el fondo marino, y dentro había monedas antiguas y una estatuilla budista. Es prácticamente la imagen perfecta de la fantasía infantil sobre tesoros piratas. A una altura de 2.500 metros, en las remotas montañas de Idaho, un explorador encontró los complejos mineros abandonados Skylark y Ram's Horn, de finales del siglo XIX. Estos edificios, construidos directamente en las paredes de roca, sirvieron en su día de hogar para los mineros que extraían plomo y plata. Y es sorprendente que los barracones, las pilonas de los teleféricos de carga y otras estructuras sigan en pie casi exactamente en el mismo estado en que las dejaron los trabajadores hace más de 100 años. Resolver un caso antiguo. Literalmente. Cuando los buzos descendieron a las aguas turbias cerca de la ciudad de Murfreesboro, descubrieron un coche robado de un concesionario 2 años atrás. Utilizando potentes imanes y flotadores especiales, el equipo consiguió despegar el automóvil del fondo del río, donde en su momento lo habían arrojado para ocultar la prueba. Un explorador se topó con un camión de bomberos militar oculto en una instalación gubernamental secreta en el estado de Connecticut. Aún se aprecia su pintura roja original y conserva el equipo original de rescate y emergencia instalado. El vehículo parece estar esperando la próxima llamada, aunque fue abandonado hace muchos años. En lo profundo del bosque, hay una casa con un enorme letrero de no entrar sobre el tejado. Y esa advertencia no está allí por nada. En el desván, los investigadores encontraron una inquietante muñeca sin ojos que desprendía una sensación de auténtica obsesión. El ambiente era tan inquietante que los exploradores simplemente se dieron la vuelta y se marcharon de inmediato, sin querer seguir adelante. Algo evidentemente no va bien con este lugar. Ante nosotros hay un gigantesco cementerio de equipo militar, donde las armas se dejaron simplemente pudrir. Por todas partes hay lanzadores de cohetes de 66 milímetros, pesados cañones antiaéreos y montones de metal. Especialmente espeluznante parecía una garra de pala de excavadora, casi idéntica a las que se usaron en Chernóbil, tirada junto a máscaras de gas y posiblemente muestras de materiales peligrosos. La siguiente afortunada fue una chica que, con la ayuda de un detector de metales normal, encontró piedras preciosas y algo aún más valioso. Entre los hallazgos había auténticas pepitas de oro que habían estado años en la tierra, esperando el momento en que alguien por fin las descubriera. Imaginad que entráis en un viejo cottage inglés donde, al parecer, ningún ser humano ha pasado desde hace muchos años. En las habitaciones semiderruidas, bajo una capa de polvo y telarañas, se alinean muebles antiguos y estatuas de bronce. Pero lo más inquietante es la colección de aves disecadas, como búhos, que parecen seguir mirando a todo aquel que entra. Cuando el nivel de agua del lago Mead bajó, salió a la superficie una embarcación de 6 metros que había sufrido un incendio. A pesar de los daños, todavía conserva a bordo el viejo equipo marino, distribuidores de encendido, bujías y otras piezas que han soportado sorprendentemente bien décadas bajo el agua.
Después de 17 años de completo olvido bajo arbustos y árboles, se descubrió un camión Mack del año 1976. El vehículo estaba completamente cubierto de vegetación y parecía un trozo de metal muerto desde hacía mucho tiempo, pero gracias a los esfuerzos de los entusiastas que lo encontraron, el camión volvió a la vida. Y de pronto, su motor, que parecía haberse callado para siempre, arrancó de nuevo y empezó a funcionar. Desde lejos, parecía un platillo volante de verdad, pero cuando los exploradores se acercaron, la verdad resultó ser aún más interesante. Ante ellos se alzaba un edificio increíble, diseñado específicamente para parecer una nave espacial extraterrestre. A veces incluso un experimento escolar puede sobrevivir medio siglo. Dos hermanos encontraron en aguas de las Bahamas una botella de Pepsi con un mensaje dentro, escrito casi 50 años atrás por un estudiante de 14 años. La botella de vidrio recorrió aproximadamente 1.600 kilómetros a través del Atlántico antes de acabar en sus manos. Gracias a la nota, consiguieron encontrar al autor del mensaje, que ahora ya se había convertido en abuelo. Un aficionado al detector de metales hizo un hallazgo espeluznante pero increíble. Durante una excavación se topó con un antiguo esqueleto humano que yacía profundamente bajo tierra. Alrededor de los restos había un auténtico cofrecito de tesoros, decenas de monedas antiguas, elegantes collares de oro y finas cadenitas. Todo indica que a esa persona la enterraron junto con sus posesiones más valiosas hace muchos siglos. Este vehículo de la época de la Segunda Guerra Mundial puede llamarse sin duda uno de los más insólitos. Ante los investigadores se encontraba un híbrido extraño que parecía combinar rasgos de un tractor y de un vehículo anfibio. La máquina da la impresión de haber sido construida siguiendo el principio de lo que hubiera, se soldó, y justamente eso es lo que la hace tan memorable. El ojo atento de un turista notó en el barro una punta de flecha de sílex o de hueso perfectamente conservada que sobresalía con cuidado de la tierra. Esta arma de cazador tiene aproximadamente varios miles de años. Su longitud es de unos 5 centímetros, y en su día, tales puntas eran una auténtica herramienta de supervivencia de alta tecnología. Al explorar un acantilado rocoso, un grupo encontró monedas antiguas literalmente incrustadas en la piedra. Este cajón fuerte, natural casual, había conservado la moneda durante siglos gracias a los procesos geológicos. Las monedas parecen pegadas a la roca para siempre y han sobrevivido a todo: lluvias, vientos y tiempo. Cerca de Helsinki, los investigadores encontraron búnkeres de hormigón que quedaron de la base naval de Porkala del año 1944. Esta enorme red de la época de la Guerra Fría llegó a alojar hasta 50.000 personas. Ahora las antiguas fortificaciones se desmoronan en silencio, recordando la tensión que una vez existió entre las superpotencias. Preparaos para sorprenderos con unos dientes gigantes encontrados en la orilla de un río. Estos enormes molares pertenecieron a un mamut lanudo que deambulaba por esos lugares hace más de 10.000 años. Cada diente pesa alrededor de 27,5 kilogramos y está cubierto de crestas características necesarias para masticar la dura vegetación prehistórica. No estoy gordo, es solo la piel, esponjosa. La frase en broma encaja perfectamente con la escala del antiguo dueño de estos dientes. Un explorador descubrió una casa quemada de los años 1950 y 1960, que antes del incendio era una cápsula del tiempo perfecta. A pesar de los pisos superiores destruidos y el papel pintado que se cae, dentro sobrevivieron coches clásicos, un auténtico escarabajo de los años 1960 y un viejo Morris. La casa está destruida, pero los coches quedan como recordatorio de que aquí alguna vez bullía la vida.
Mirad a este antiguo gigante de piedra de aproximadamente 2700 años de antigüedad. Es una estatua asiria de Lamassu, tallada en una sola pieza de piedra y con un peso de unos 18 toneladas. Fue desenterrada recientemente en el norte de Irak, casi intacta. La altura y la anchura son de aproximadamente 3,8 por 3,9 metros, y en las alas y el cuerpo puede verse un detallado trabajo de talla increíblemente fino que ha sobrevivido milenios. Al principio la vieron en Google Maps, una extraña depresión redonda en medio del desierto. Despertó tanto interés que un grupo fue allí personalmente. Al llegar al lugar, vieron una abertura circular casi geométricamente perfecta que se hundía profundamente en la tierra. ¿Qué es y para qué se utilizó? Sigue siendo un misterio. Ahora imaginad que miráis un mapa y veis un triángulo gigante en el desierto. Esta enorme figura en Whitman, estado de Arizona, es en realidad un aeródromo abandonado de la época de la Segunda Guerra Mundial, llamado Luke Oaks 4. Cada lado del triángulo es una pista de aterrizaje en la que, hace más de 70 años, los cadetes practicaban aterrizajes. Aquí investigadores rusos destaparon el escondite de una gran organización criminal. En él había 36 kilogramos de explosivos, alrededor de 100 unidades de armas, incluidos lanzagranadas y fusiles automáticos, y aproximadamente 15,000 cartuchos. No es solo un escondite, sino un auténtico arsenal subterráneo. En enero del año 2018, una familia de Idaho Falls se despertó por un fuerte golpe. Resultó que el suelo de su garaje se había hundido, abriendo una estancia oculta de 3,6 metros de profundidad, llena de extraños objetos. Esta habitación secreta no figura en ningún documento municipal, y dentro encontraron juguetes infantiles, botellas viejas y cosas de los años 1950. Un equipo de arqueólogos pasó horas removiendo un antiguo vertedero ferroviario de principios del siglo XX. Abriéndose paso a través de un suelo pesado y rico en hierro, encontraron raras botellitas de veneno, frascos medicinales antiguos, botellas de refrescos de época y cántaros de cerámica. Al emerger del agua cerca de Kronstadt, los investigadores se toparon con el fuerte Emperador Alejandro I. Fue construido en la década de 1840 como una enorme fortaleza costera con elegantes escaleras de hierro fundido y una ingeniería muy compleja. Pero después de que el fuerte fuera dado de baja en el año 1896, se transformó en el primer laboratorio del mundo dedicado al estudio de la peste. Los científicos se jugaban la vida trabajando allí con patógenos mortalmente peligrosos hasta el año 1918. Un auténtico premio gordo. Buscadores de tesoros desenterraron un cofre en cuyo interior había verdaderos lingotes de oro de enorme valor. Las riquezas, cuidadosamente escondidas por alguien, estuvieron esperando su momento bajo tierra. Durante más de 30 años, el llamado Museo del Payaso ha encontrado alrededor de 200 coches retro sin restaurar. Entre ellos se encuentra una de las colecciones más grandes de Ford Model T, reunidas en un solo lugar. Competir con esta gente en la búsqueda de coches raros es prácticamente inútil. En Lituania, hay un parque abandonado que puede llamarse el gemelo soviético de Pripyat. Allí sigue en pie la rara atracción Jetstar 2 del año 1969, una de solo 3 que aún existen en el mundo. En su día llegaba a acelerar hasta 72 kilómetros por hora. Y lo más sorprendente es que a pesar de las décadas de abandono, una parte de las antiguas atracciones mecánicas sigue en estado de funcionamiento. En lo profundo de las montañas lluviosas de la isla de Vancouver se esconde la olvidada ciudad minera de Leechtown.
En su día fue un asentamiento bullicioso, pero ahora solo quedan mecanismos oxidados de los años 1920 y las ruinas cubiertas de maleza del aserradero Kapoor Lumber Company. La historia de este lugar está literalmente cubierta de musgo y árboles. Los siguientes buscadores de tesoros literalmente se toparon con oro. Cuando empezaron a excavar la tierra, de debajo empezaron a caer ladrillos dorados. Parecía como si alguien hubiera escondido alguna vez riquezas directamente en los cimientos. Excavando un suelo duro y pedregoso, los cazadores de tesoros encontraron antiguas vasijas de barro que habían pasado siglos bajo tierra. Cuando abrieron con cuidado las jarras agrietadas, de ellas se derramaron miles de monedas antiguas y joyas preciosas. Este increíble tesoro, escondido en varios ocultamientos, es un importantísimo tesoro histórico que alguien ocultó deliberadamente hace muchos siglos. Lo creáis o no, un viejo autobús en el que una vez viajó el equipo en el que jugaba Cristiano Ronaldo fue encontrado pudriéndose en un bosque 30 años después. El autobús de 12 metros aún conserva en su interior huellas de su pasado futbolístico, objetos y pequeños recuerdos relacionados con el juego que permanecieron allí durante décadas. En agosto del año 2020, en una zona de extracción de oro cerca de Fairbanks, Alaska, después de una inundación, quedó completamente al descubierto el esqueleto de un mamut lanudo. Este gigante glaciar estaba casi completo, enormes colmillos tan pesados que apenas podían levantarlos 4 personas, mandíbulas con muelas intactas, huesos de las patas, todo yacía allí mismo, en el yacimiento aurífero. Imaginad la sorpresa de la gente que estaba cavando en busca de oro y terminó encontrando a un coloso de la edad de hielo. Un explorador se topó con un objeto que al principio le pareció un arma antigua, pero al examinarlo más de cerca, resultó ser un martillo de perforación de vapor de principios del siglo XX, un dispositivo para perforar roca que había estado más de 100 años allí y aún conservaba sus formas. En el lago Michigan se descubrió un misterioso sumidero de unos 9 metros de diámetro. Desciende aproximadamente 6 metros más profundo que el fondo circundante del lago y sigue planteando interrogantes a los investigadores. ¿Qué lo creó? ¿Un proceso natural o la intervención humana? Retroceded 166 millones de años en una cantera de caliza en Inglaterra. Los trabajadores encontraron más de 200 huellas de pisadas dejadas por enormes dinosaurios, megalosaurios. Estos rastros se extendían aproximadamente unos 150 metros y muestran la ruta exacta por la que estos gigantes cruzaron en su día un antiguo fondo fangoso. Es actualmente el lugar con huellas de dinosaurios más grande e importante que se haya encontrado jamás en el Reino Unido. Un valiente explorador encontró un aeródromo militar en el desierto y allí descubrió un bombardero estratégico B-58A abandonado. Esta máquina de la época de la Guerra Fría sirvió en su día como banco de pruebas volante para misiles guiados. Ahora se encuentra allí olvidada, con gigantescos trenes de aterrizaje y un complejo interior de turbinas abierto a todos los vientos. Este pub de la época victoriana parece como si alguien hubiese pulsado el botón de pausa hace 15 años. Dentro, los investigadores encontraron auténticos tesoros: sombreros de los años 1870, motos vintage, cuadros originales que se pudren lentamente en pasillos sombríos. En el sótano todo sigue también intacto: un equipo de elaboración de cerveza único y máquinas de música polvorientas de otra época. ¿Y qué pensáis de este hallazgo? Un suscriptor nos envió esta fotografía sin una sola nota. Aquí vemos claramente un objeto de origen no terrestre, o tecnología secreta, o tal vez alguna instalación artística desconocida. ¿Qué pensáis al respecto? Escribidlo en los comentarios.
Estos chicos se toparon con una mansión que había sido abandonada ya en el año 1997. En los trasteros aún hay productos con fecha de 1995, fotos familiares colgando de las paredes, adornos navideños colocados y objetos personales intactos, como si los dueños hubieran desaparecido en una sola noche sin llevarse absolutamente nada. Después de subir por una cresta rocosa, los aventureros vieron lo que al principio tomaron por su propia Zona 51. Pero resultó ser una explanada industrial abandonada, escondida tras la cima, con varios almacenes, pozos peligrosos de los que salían gases sulfurosos y cajas llenas de detonadores. La ubicación secreta de la instalación y el moderno equipamiento simplemente abandonado en una zona tan remota no hicieron sino intensificar la pregunta: ¿qué ocurría realmente aquí? Cerca de una isla griega hay un vertedero caótico de barcos, enormes navíos podridos, apilados y olvidados. Entre el óxido y la basura, los investigadores notaron extrañas estructuras que parecían camiones cisterna mezclados con mofetas, monstruos de hierro extraños y ligeramente inquietantes. Los buzos se toparon con una extraña composición submarina: un maniquí, una barca y un avión, todo en un mismo lugar. Solo cabe esperar que todo eso se colocara adrede como un arrecife artificial o una obra de arte, porque no se presenta ninguna otra razón lógica para explicar semejante escena. Los investigadores literalmente tuvieron que correr contra el reloj del derribo del edificio. Volvieron a un viejo banco semiderruido, esta vez armados no con una palanca, sino con una sierra eléctrica. La palanca anterior se rompió durante el intento previo de abrirse paso. Cuando por fin lograron abrirse camino hasta las cajas de seguridad olvidadas, lo que encontraron dentro les dejó literalmente sin suelo bajo los pies. Verdaderos lingotes de plata marcados como Fine Silver 99, sobres llenos de billetes de $100 y un saco entero de monedas antiguas. Entre ellas, monedas Mercury del año 1941 y níqueles con bisonte. La mayoría de las cajas estaban vacías, pero aquellas pocas que aún guardaban tesoros hicieron que esta casa del tesoro fuese absolutamente justificada. Ahora imaginad esto: camináis por la campiña británica y de pronto os topáis con un legendario helicóptero de ataque soviético. Suena a sueño, ¿verdad? Pero no. En medio del paisaje rural inglés se alzaba un gigantesco Mi-24 Hind, uno de los helicópteros de combate más temibles de la Guerra Fría. Lo encontraron en la base RAF Spade-Adam, que en los años 1950 y 1960 se utilizó para probar misiles británicos. La máquina es tan enorme que sus tubos de escape parecen toboganes de centro comercial, y sin embargo, la cabina de los pilotos por dentro es inesperadamente estrecha y apretada. En el Palacio Presidencial de Madagascar se mostró recientemente al público un gigantesco esmeralda de unos 300 kilogramos de peso. La piedra es tan enorme que los expertos siguen evaluando su valor real, recurriendo a especialistas de todo el mundo. En una excavación única, los científicos descubrieron un esqueleto casi completo de dinosaurio de unos 180 millones de años de antigüedad. Los huesos resultaron ser tan masivos que fue necesario utilizar una grúa pesada y un equipo de 20 investigadores para levantarlos. En la soledad de Sajalín, los investigadores dieron con un polígono aéreo soviético abandonado. En una pista de 2,5 kilómetros de longitud, todavía se encuentran 2 aviones de combate MiG-23 y no muy lejos se esconde un búnker subterráneo de comunicaciones. Todo esto quedó allí después de que el Regimiento de Aviación de Casas fuera disuelto en el año 1994. En un caserón semiderruido y abandonado, los exploradores se toparon con una colección increíble de coches de lujo y clásicos que su misterioso propietario simplemente dejó y desapareció,
Ante ellos se extendía un auténtico jardín cementerio de automóviles, Pontiacs, Camaros, Mustangs y hasta un Ferrari F355 pudriéndose lentamente bajo capas de polvo y óxido. Imaginad que subís a bordo de un barco abandonado, y allí hay un casino congelado en el tiempo. Este barco de 50 metros en su día llevaba a cientos de jugadores a aguas internacionales para que pudieran apostar legalmente. Ahora espera a ser enviado al desguace y las fichas siguen esparcidas sobre las mesas polvorientas. Las máquinas tragaperras se alzan como cajas muertas con las pantallas apagadas. Las ruletas están detenidas esperando a jugadores que ya nunca volverán. La enorme sala de juego, de más de 550 metros cuadrados, se ha convertido en una cápsula fantasmal de los 3 minutos de gloria de este barco. Y ahora, conoced al T-Rex del océano. Este colosal cráneo de 2 metros perteneció a un pliosaurio, uno de los depredadores marinos más temibles de la historia del planeta. Lo encontraron incrustado en un acantilado en Dorset, aproximadamente a 15 metros sobre el suelo. Sus dientes, afilados como cuchillas de cuchillo, estaban perfectamente adaptados para despedazar a sus presas hace 150 millones de años. Es uno de los ejemplares de pliosaurio más completos y mejor conservados que los paleontólogos hayan encontrado jamás. En lo profundo del bosque, unos turistas encontraron un helicóptero estrellado que la naturaleza está devorando lentamente. Las palas del rotor están congeladas como si el tiempo se hubiera detenido, y los árboles ya crecen a través de la cabina. El origen de esta máquina sigue siendo un misterio, sin placas, sin historia oficial, solo el metal silencioso y los árboles que crecen a su alrededor. Mirad a este auténtico monstruo mecánico que se esconde en la oscuridad de una mina abandonada. Los investigadores encontraron un enorme compresor de 2 etapas y locomotoras eléctricas de 9 toneladas que todavía están sobre los raíles. Además, la mina tiene sus propios talleres de soldadura y un complejo sistema de suministro eléctrico, un raro ejemplo de un complejo subterráneo completamente autónomo. Cerca de las Hope Isles, se encontraron los restos de un buque de 36,5 metros con una historia increíble. Hace unos 30 años, un estadounidense hizo encallar deliberadamente el barco y sobrevivió, viviendo en él casi 28 años, hasta que abandonó su nave oxidada, que para entonces se había convertido en una especie de reserva de aves hecha de chatarra. Aventureros con la ayuda de un dron de alta tecnología encontraron el lugar del accidente de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, un B-24 Liberator escondido en lo profundo de la selva de Papúa Nueva Guinea. Este enorme avión, con una envergadura de 33,5 metros, sigue tumbado donde cayó, rodeado de una vegetación impenetrable. Frente a las costas de Granada, a una profundidad de unos 5 metros, encontraron 26 figuras a tamaño real, dispuestas en círculo. Allí se pueden ver composiciones como Cristo de las Profundidades, una sirena, petroglifos, guardianes e incluso un hombre en bicicleta. Todo ello forma parte de un parque de esculturas submarinas que se ha convertido en hogar de la vida marina. Un verdadero peligro para el corazón, pero en el buen sentido. A un buscador, su detector de metales prácticamente se volvió loco cuando detectó una enorme pepita de oro que yacía a apenas unos centímetros bajo la superficie de la Tierra en Alaska. El hallazgo vale una fortuna y recuerda de forma muy gráfica que bajo nuestros pies sigue escondiéndose una enorme cantidad de tesoros. En las montañas de High Sierra, los investigadores encontraron una mina de oro olvidada y un asentamiento abandonado, ocultos del mundo durante 80 años. En el lugar aún se alzan enormes motores y maquinaria oxidada para transportar troncos.
todo el complejo parece como si los trabajadores se hubieran marchado una tarde y nunca hubieran regresado. En una remota costa de la isla Itup, una tormenta arrojó un barco que se quedó allí para siempre. Ahora, más de 15 metros de estructura de acero oxidada se levantan sobre la arena volcánica negra, convirtiendo este rincón del planeta en una postal surrealista. En un desierto remoto se encontró una cápsula del tiempo, única de la América de mediados del siglo XX. Es una gigantesca colección de coches retro perfectamente conservados, autobuses, caravanas e incluso aviones militares. Aquí hay de todo, desde autobuses de los años 1970, convertidos en casitas, y pequeños remolques en forma de lágrima, hasta camiones clásicos de época de guerra. El clima seco del desierto ha conservado literalmente todos esos vehículos en el pasado. Imaginad que os abrís paso entre una jungla densa y de repente os encontráis ante un gigantesco fantasma del pasado. Delante de vosotros está el lugar de caída del legendario avión japonés de la Segunda Guerra Mundial G4M1, Betty 2656. Aún yace donde se estrelló, en la isla de Boana, con una envergadura de unos 25 metros. Hay un lugar donde el tiempo se detuvo en la era de la tracción a vapor. En un depósito ferroviario abandonado, todavía se encuentran antiguas locomotoras de vapor de la época del boom del nitrato, de comienzos de los años 1900. Ahora estos gigantes del pasado se oxidan lentamente en soledad, convirtiéndose en monumentos de acero de una época ya lejana. Otro coche fantasma del pasado es un Buick del año 1914. Permaneció intacto durante 85 años, y su kilometraje original era de solo 1.776 millas. Y cuando por fin fue encontrado y restaurado, ocurrió un milagro. El motor centenario volvió a rugir y el automóvil obtuvo un nuevo dueño y una segunda vida. Bienvenidos a un auténtico paraíso del automóvil. Aquí, en un solo lugar, se encuentran más de 500 coches clásicos, fila tras fila de vehículos de distintas décadas, países y épocas. Para un amante de los coches, esto no es solo un desguace, es un tesoro con el que solo se puede soñar. ¿Quién dijo que buscar con detector de metales es aburrido? Preguntad a los chicos cuyo aparato captó una bomba incendiaria de fósforo activa de la Luftwaffe que había permanecido en un campo de Essex desde la Segunda Guerra Mundial. Con esto la lista de hallazgos de hoy llega a su fin, pero los misterios no. Escribid en los comentarios cuál de estos hallazgos os asustó o impresionó más y suscribíos a Top Facts para ver las recopilaciones más increíbles de datos y vídeos de todo Internet. Gracias por vernos y ahora mismo, haced clic en uno de nuestros episodios anteriores.